Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva presentación, parte de la asignatura Seminario sobre Problemas Educativos 3, a cargo del licenciado Javier Vladimir Quintanilla. En esta presentación tomaremos como eje de análisis características, enfoques y modalidades de la investigación cuantitativa y cualitativa. Todo esto presentado por la compañera Flor de María Mena, Jessica Verónica y su servidora, Bessie. Decirles que en la presente proyección conoceremos las características que describen la naturaleza de una investigación, como también los enfoques, los cuales permiten distinguir las aproximaciones de la investigación. Además de esto, abordaremos las modalidades de la investigación cuantitativa y cualitativa. En toda investigación existen características que describen y permiten conocer la naturaleza de la misma. Las siguientes a presentar son las más comunes en la investigación que se realiza en educación. Primera definición: objetividad. Esta característica tiene que ver con la calidad de los datos conseguidos por los procedimientos de análisis, que bien o controlan su sesgo o tienen en cuenta su subjetividad. Siguiente definición: la característica de la precisión. Esta describe acertadamente el estudio de tal manera que pueda ser replicado y sus resultados usados de manera correcta. La verificación. Los resultados podrán ser confirmados o revisados en una investigación posterior. Siguiente característica: la explicación detallada. Como su nombre lo dice, trata sobre una explicación breve sobre realidades complejas pero de manera sencilla. El empirismo. Significa guiado por la experiencia obtenida por métodos de la investigación. Siguiente característica: razonamiento lógico. El razonamiento lógico sigue reglas establecidas por medio de las cuales se llega a conclusiones específicas o bien a conclusiones generales. Por último, y no menos importante, las conclusiones provisionales. Esta definición se refiere a que lo ofrecido son conocimientos probabilísticos. Los resultados no son absolutos. A continuación les presentaremos un cuadro donde están las características según el tipo de investigación cuantitativa y según el tipo de investigación cualitativa. Primera característica: objetividad. Tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa buscan la descripción explícita de la recogida de los datos y los procedimientos de análisis. Precisión. En la investigación cuantitativa, la precisión se refiere a la medida y a estadísticos, mientras que la investigación cualitativa es la descripción detallada de los fenómenos. Verificación. Resultados replicados por otros, esto en el caso de tipo cuantitativo. En el tipo cualitativo es la extensión del entendimiento por otros. En esta investigación cualitativa no existen réplicas exactas. La característica explicación detallada. En la investigación cuantitativa, de preferencia se buscan las explicaciones menos complicadas, y en la investigación cualitativa es un resumen de generalidades. El empirismo. En la investigación cuantitativa son datos numéricos. El empirismo en la investigación cualitativa son fuentes y evidencias. El razonamiento lógico. En la investigación cuantitativa es fundamentalmente deductivo, mientras que en la investigación cualitativa es fundamentalmente inductivo. Las conclusiones provisionales de una investigación cuantitativa es el enunciado de probabilidades en forma estadística, y en la investigación cualitativa es un resumen provisional o una interpretación. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre los enfoques de la investigación cuantitativa y cualitativa. Cuantitativo y cualitativo
es un término que guía y define la modalidad del estudio. Al hablar de estos términos, se hace en dos niveles. El primero es cómo el investigador entiende el mundo y el segundo, la recolección y análisis de datos. Ahora veremos las aproximaciones según el tipo de investigación. Veremos la orientación de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Para empezar, hablaremos sobre la concepción del mundo. En la investigación cuantitativa es una realidad única y en el tipo cualitativo se refiere a realidades múltiples. El objeto de la investigación. En una investigación cuantitativa busca establecer las relaciones y explicar las causas de cambio mediante medidas. En el tipo cualitativo se preocupa más por comprender los fenómenos sociales desde las perspectivas de los participantes. Ahora, los procesos y métodos de investigación. En el tipo cuantitativo, son procedimientos y pasos establecidos que guían la investigación, y en la modalidad cualitativa es la flexibilidad que existe en las estrategias y procesos de la investigación. El estudio prototípico. El estudio prototípico en la investigación cuantitativa emplea el diseño experimental o recolecciones para reducir el error, evitar el sesgo o posibles variables extrañas. En el modo cualitativo, busca tener en cuenta la subjetividad en el análisis e interpretación de los datos. Siguiente orientación. El papel del investigador. El papel del investigador en el tipo cuantitativo permanece al margen del estudio para evitar el sesgo, mientras que en la investigación cualitativa el investigador se incorpora o forma parte de la situación o fenómenos que está estudiando. La siguiente orientación es la importancia del contexto. La importancia del contexto. En la investigación tipo cuantitativo permanece las generalizaciones universales libres de contexto. Y en el tipo cualitativo, las generalizaciones detalladas y vinculadas al contexto, es decir, que no se desliga de la realidad. Modalidades de la investigación. Una modalidad de la investigación es una colección de prácticas eclécticas de indagación basadas en un conjunto general de suposiciones, que implica una preferencia metodológica, opiniones filosóficas e ideológicas, cuestiones de investigación y resultado con viabilidad. Modalidades de la investigación. Informa sobre el diseño de la investigación. Describe procedimientos para guiar el estudio, incluyendo cuándo y de quién, bajo las condiciones se han obtenido los datos. Es decir, el diseño indica cómo se prepara la investigación, qué le pasa a los sujetos y qué métodos de recogida de datos se utilizarán. El propósito de un diseño de la investigación es proporcionar dentro de la modalidad de la investigación apropiando las respuestas más válidas y exactas a las preguntas que se plantean. Las modalidades de la investigación se clasifican en dos grandes tipos, las cuantitativas y las cualitativas. Están incluidas dos categorías principales de las modalidades de la investigación cuantitativas, que son la experimental y la no experimental, y dos categorías de las cualitativas, interactivas y no interactivas. Investigación cuantitativa. Fueron inicialmente desarrolladas para la investigación de la agricultura y las ciencias puras. Como ya había mencionado antes, la cuantitativa se divide en experimental y no experimental.
En la experimental, el investigador manipula lo que los sujetos experimentan. En otras palabras, el investigador tiene algún control de lo que pasa a los sujetos mediante la imposición sistemática de condiciones específicas. Investigación experimental. Se caracterizan en primer lugar por muchos tipos distintos de diseños experimentales de investigación. Experimental pura es un diseño en el que se da una asignación al azar de los sujetos a los diferentes grupos. Semi-experimental se encuentra próxima a la modalidad experimental. El propósito de los métodos es el mismo, determinar causa y efecto, y se da mediante una manipulación directa de las condiciones. Caso único. La investigación en educación ha estado fuertemente influida por una tradición según la cual se estudia a un grupo de sujetos en lugar de individuos. La modalidad no experimental describe algunas circunstancias que han ocurrido o examina las relaciones entre aspectos sin ninguna manipulación directa de la investigación. La descriptiva se requiere simplemente a un fenómeno existente utilizando números para caracterizar individuos o grupos. Comparativo es una modalidad de investigación comparativa. El investigador estudia si existen diferencias entre dos o más grupos cerca de fenómenos que están siendo estudiados. Correlacional se ocupa de la valoración de las relaciones entre dos o más fenómenos. Encuesta. El investigador selecciona una muestra de sujetos y le administra un cuestionario o realiza entrevistas para recoger los datos. Expo factor se maneja para explorar las relaciones causales posibles entre variables que no pueden ser manipuladas por el investigador. Modalidades de la investigación cualitativa. Las modalidades de la investigación cualitativa pueden ser clasificadas como interactivas y no interactivas. Estas modalidades son importantes porque cada una tiene una historia proveniente de alguna disciplina y ha generado alguna revista, libros o metodologías que caracterizan su aproximación. La investigación interactiva consiste en un estudio en profundidad mediante el empleo de técnicas cara a cara para recoger los datos de la gente en sus escenarios naturales. Las 5 modalidades de la investigación interactiva son: etnografía, es una disciplina e interpretación de un grupo o sistema cultural o social. El foco de interés se encuentra en los patrones aprendidos de acción, lenguaje, creencias, ritos y formas de vida. Fenomenología se refiere tanto a una filosofía de la ciencia como a una modalidad de una investigación. Un estudio fenomenológico describe los significados de una experiencia vivida. Estudio de casos. Examina un sistema definido o un caso detallado a lo largo del tiempo, empleando múltiples fuentes de datos encontradas en un entorno. El caso puede ser un programa, un acontecimiento o un conjunto de individuos definidos en tiempo y lugar. Teoría fundamentada. La metodología de la teoría fundamentada es un conjunto riguroso de procedimientos para elaborar una teoría sustantiva. Estudios críticos. Comienza con un compromiso de exponer la manipulación social y la opresión de cambiar las estructuras sociales o opresivas. Modalidades de la investigación no interactivas. Estas estudian conceptos y sucesos históricos a través de un análisis de documentos. Los documentos autenticados son las fuentes principales de los datos. La investigación analítica incluye análisis de conceptos en el estudio de conceptos educativos como aprendizaje cooperativo, liderazgo, para describir los diferentes significados y el uso apropiado del concepto. Análisis histórico implica una recogida sistemática y una
crítica de documentos que describen sucesos pasados. Estos normalmente se pueden interpretar en el contexto de tendencias históricas, económicas, sociales, militares, políticas. Los análisis examinan causa y consecuencia, subsiguientes, y a menudo descuidan el pasado de los acontecimientos actuales. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, similitudes y diferencias. Enfoques de la investigación. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento que sirvieron de base para la creación de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Entre ellas están el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, la etnografía y el constructivismo. Características del enfoque cuantitativo de investigación. En ellas encontramos la siguiente. Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer de esta manera patrones de comportamiento y poder probar teorías. También cabe señalar que cada etapa precede a la siguiente y no se puede eludir o saltar pasos, ya que el orden es riguroso y estructurado. Por otra parte, los fenómenos que se observan o que se miden en este enfoque no se deben de alterar o ser afectados por el investigador, ya que éste debe de evitar en lo posible que sus temores, sus creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos. Seguidamente tenemos las características del enfoque cualitativo de investigación. En esta se presenta la utilización de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación. También están los datos cualitativos. Utiliza descripciones detalladas de situaciones como eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Patrón cultural. Este parte de la premisa de que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. También, en este enfoque, el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son, por lo tanto, tan específicos. Y en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Se utilizan técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registros de historias de vida, interacciones con otros grupos. Diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Punto de partida. En el enfoque cuantitativo encontramos que parte de una realidad por conocer o una idea. En el enfoque cualitativo hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. Realidad a estudiar. Parte de una realidad objetiva, externa al investigador. En cambio, en el siguiente enfoque, la realidad es de carácter subjetivo. En la lógica. En el enfoque cuantitativo se aplica la lógica deductiva, es decir, que va de lo general a lo específico. En el enfoque cualitativo se aplica la lógica inductiva, es decir, que va de lo particular a lo general. Metas de la investigación. En esta se busca generar y probar teorías. En cambio, esta parte de las experiencias de los participantes.
En el planteamiento del problema, en el enfoque cualitativo encontramos que es de carácter delimitado y específico. También es poco flexible. En cambio, en el enfoque cualitativo, por su parte, es de carácter abierto y no es delimitado. En las hipótesis, en este se prueban las hipótesis. En cambio, en el enfoque cualitativo se generan hipótesis durante el estudio o al final de este. En el diseño de la investigación encontramos que es de carácter estructurado. En cambio, en el enfoque cualitativo, este es de carácter flexible. En la naturaleza de los datos, el enfoque cuantitativo parte estrictamente de datos numéricos. En cambio, en el cualitativo encontramos que estos pueden ser textos, narraciones, vivencias, entre otras. Procesos y finalidad del análisis de los datos. Este se encarga de describir las variables y explicar sus cambios. Quiere decir que los datos son analizados de manera estadística. En cambio, en el enfoque cualitativo encontramos que comprende a las personas y los contextos. En el reporte de los resultados, este es de carácter impersonal, no emotivo, y el investigador no se involucra en el proceso de la investigación. En cambio, en el enfoque cualitativo encontramos que este es de carácter personal y es emotivo. En la presentación de los resultados, este enfoque se basa o utiliza tablas, diagramas y modelos estadísticos. En cambio, el enfoque cualitativo utiliza narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, entre otros. Para finalizar, podemos abordar lo siguiente. ¿Cuál de los dos enfoques es el mejor? Podemos decir lo siguiente. Ambos enfoques resultan muy valiosos y han generado o realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, es decir, cada uno tiene su propia naturaleza. Solo constituyen diferentes aproximaciones para distintas realidades en el estudio de un fenómeno determinado. Es decir, ambos enfoques sirven para diferentes investigaciones. La bibliografía utilizada para este trabajo corresponde a Macmillan Schumacher, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio. Muchas gracias.